Siempre pongo esto, la clave está en prestar atención. Si no prestas atención, vas a entender cualquier otra cosa menos lo que yo estoy diciendo. Todo lo que expreso está en el contexto de cambio de realidad, lo he dicho antes, y para ser más precisa, de percepción y no tiempo. He de decir una cosa, como esto es abierto y que después va a estar publicado en YouTube, tengo que decir una serie de cosas. Yo no me baso en corrientes científicas, no me baso en corrientes espirituales, en información de la nueva religión, nueva era, en nada. Esto no significa que yo no esté dentro de todo esto, porque yo no soy Dios ni una entidad etérea, no. Significa que esto es una información que te va a decir que todo es ciencia, todo es espiritualidad, que todo es una interpretación de la realidad. Es una información que abarca todo eso, pero por eso yo nunca doy referencias. ¿Cómo voy a dar una referencia de un dato científico? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que eso es un dato científico y te voy a dar una comprensión, es decir, una lectura superior que abarca todos los datos científicos. Eso no es tener más conocimiento, eso es tener una comprensión superior, una información que abarca todo. Y cuanto menos por lo que tiene que ver lo que es percepción y no tiempo. Porque ya habrán visto, bueno, siempre ha ocurrido, pero ahora que estamos más pendientes de todo por lo que está ocurriendo, las personas están compartiendo pues historias de que esto se sabía desde hace no sé qué, esto lo provocó no sé qué en el año, y lo comparten como si ellos lo hubieran provocado. Esa es la primera incoherencia, que sería para mí una incoherencia estar haciendo esto y luego hacer lo otro. Y después veremos por qué esas personas hacen eso. Y que además es que es necesario que lo hagan. Por eso hay que prestar atención. Entonces, seguimos. A ver, que esto va un poco lento. En esta realidad, vamos a empezar, podemos sobrevivir, superar, cuando digo sobrevivir, porque es que viene bien la palabra, porque estamos en una cárcel, los que estamos confinados sin poder salir, que hay, España estamos todos, Argentina creo que también, y algunos otros países, podemos sobrevivir momentos difíciles de emociones altas. Pero para ello tenemos que educar. Las emociones altas son la alegría, la empatía, la plenitud, entre comillas, el merecimiento. Y merecimiento quiero decir la generosidad, merecimiento es la apertura, que te vengan cosas buenas, ¿no? No tiene que ver con ser positivo ni nada de esto. Por eso voy a ir despacito y poniendo los puntos sobre las IES. Pero para ello no hace falta meditar, no hace falta hacer ningún rito, no es contraproducente tampoco, pero nos distrae. Lo que hace falta es educarlos. Cuando una persona se educa, significa que ha madurado, que tiene más inteligencia, que ha pasado como de nivel, permítanme la palabra nivel, que es como si alguien no hubiera salido nunca de su pueblo y de repente viaja. El viajar no te educa, porque si no, no habría nacionalismo, por ejemplo, ni ideas pues retrógradas en el mundo, sino que si tú vas con una actitud de emoción alta, de apertura, te has educado, has visto mundo. Eso es ver mundo, eso es tener amplitud de mirar. Solo el cómo estás viajando, ¿no? Pues si esa persona de un pueblo viaja por el mundo, sale a otro sitio y vuelve, y lo que no hace es estar comparando las cosas de su pueblo con aquel lugar a donde fue, esa persona ha aprendido y se ha educado. Entonces, cada vez veo más importante lo de educarlos, porque tiene que ver, es equitativo, por así decirlo, con la inteligencia. Cuando nos educamos, somos más inteligentes, y hace falta inteligencia para tener fuerza también. Vale, pues entonces se pueden vivir estos momentos con emociones altas. No es que estemos siempre con emociones altas, podemos estar un día peor, porque esa es la vida misma. Otro día mejor, otro día para acá, para allá, pues hoy no sé, pero siempre hemos estado ya en esas emociones altas. Por lo tanto, podemos volver a ese lugar, podemos volver a sentir eso.
De eso se trata. Hoy no voy a profundizar con lo de las emociones altas, porque tampoco me han preguntado por ello, y, pero bueno, tampoco es cuestión de que esté contando mucho, porque cada persona tiene después que interiorizar, sacar sus conclusiones y el mensaje que va para ella, ¿no? Para cada persona. Entonces, fíjense lo que pongo aquí. Para educarnos hay que evitar lo siguiente. Son las recomendaciones que yo hago, entre otras que haría y que daría. Ver todo tipo de noticias, sobre todo las morbosas. Es decir, ¿quieres estar informado? Por ejemplo, de lo que está ocurriendo. Pues entonces ve las noticias una vez al día y con aquel programa o te vas a la fuente, como decía una persona. Es decir, si estás viendo una noticia en internet y te pone el presidente del gobierno no sé cuánto, pues vete a ver lo que ha dicho el presidente, pero no lo que dice el personaje o la persona que lo está compartiendo. Entonces, o alguna noticia, o algún programa, alguna persona, un periodista, o no sé, algún periódico que te sea un poco como más de fiar, en el sentido de que no haya morbo, porque está habiendo mucho morbo y el morbo es una porquería y da mucho miedo y además es de ignorantes. Habrán visto muchos, ahora me dirijo a los españoles, porque bueno, en cada país habrá una cosa. Noticias como se ha muerto con tal edad tal persona, la persona estaba a punto de morirse, pero te lo ponen, debería ser penalizado. Y sobre todo en estos momentos en que la gente está débil, que la gente está asustada. No puedes poner un periodista, si a eso se le llama periodista, un artículo, como se dice, un titular, que diga no sé qué con tal edad, entre otros, porque me estoy acordando de pero hay otras cosas. Con tal edad ha fallecido por el coronavirus y resulta que es que estaba a punto de morirse. Hay muchas cosas. Entonces, no, te están contando toda la historia y después te pone debajo, se dan cuenta, entonces esos morbos la gente lo lee. Pues hay que evitar toda esta porquería, porque es porquería. Claro, ¿cómo puedes comprender, cómo puedes estar alegre, tener emociones altas cuando estás con noticias que son bajas, en donde hay gente que es ignorante escuchando esas noticias? El primero el que la pone. Por lo tanto, es incoherencia. Entonces, no leer ni compartir en las redes, esto es importante, porque allí sí que caemos, porque claro, vemos a nuestros, cuando digo amigos, amigos del Facebook, compartiendo cosas, ¿no? No leer ni compartir en las redes publicaciones que otros, esos amigos que tenemos, que no nos conocemos de nada, comparten de terceros. Esto es graciosísimo. Estos son los que están en el programa, que después hablaré de ellos. Recuerden este dato, esta referencia que estoy dando ahora. Eso es una no información e intoxica y te hace menos inteligente. Yo no digo que no sea verdad, de repente lo que está compartiendo es una cosa real, pero en ese momento tú no has preguntado por eso. Y la persona que lo está haciendo no conoce esa noticia, está compartiéndola de un tercero, del tercero y del tercero. Son los informadores gratis, voluntarios, y lo que hacen es el mal. Y te llenan de mal, porque hoy a lo mejor te dan una información que tú dices, uy, qué interesante, pero mañana te van a dar una mala, una que te hunde, por ejemplo, porque es así. Vale, pues esto es otra de las cosas que hay que evitar. Y hay que comprender, perdón, para educarnos hay que evitar lo siguiente, pues eso, hay que entender que el miedo es la emoción predominante siempre, que es normal. Y ahora más que nunca. Es normal así como natural. He de decir que más que miedo, hay como un círculo, que no lo he dibujado, que sería miedo, el miedo da lugar a, bueno, da lugar porque todo lo que sea causa puede ser al mismo tiempo efecto. Por eso hablo de un círculo donde pones el miedo, la incertidumbre, inseguridad. Eso es lo peor. ¿De qué tienes miedo? Primero de lo que está ocurriendo, pero luego ¿por qué? Porque te crea incertidumbre, inseguridad. ¿Y por qué es lo que te crea la incertidumbre? Es decir, ¿qué es lo que crea la incertidumbre? Miedo, y al final es un círculo vicioso. Entonces, realmente lo que se está sintiendo ahora es ese efecto, ese círculo, miedo, inseguridad, y ya está. Y ahí estamos en que es totalmente normal y natural en estos momentos o en cualquier otro momento, pues que sea crítico, ¿no? Entonces, aquí pongo estar por encima de los tópicos. Bueno, los tópicos, yo me refiero a tópicos, esto es muy importante, a todo lo que se expresa, sobre todo ahora en las redes, de imágenes, de frases, te ponen el autor, a veces no, a veces el autor es uno mismo,
que se comparte que están vacíos de contenido. Es más, son incoherentes por lo menos desde el punto de referencia de percepción y no tiempo. Entonces habrá algún tópico que nos haga bien. Vale, pues ese lo pillamos nosotros. Pero hay ciertos tópicos, como por ejemplo el que voy a poner aquí, el que he cogido. Esto lo vi el otro día en internet, digo, es el ideal para este tipo de charlas. Había, bueno, era una imagen y decían, fíjense qué interesante lo que dicen. Lo más contagioso es el miedo. Como estaban empezando, fue la semana pasada, se empezaba ya a hablar de cómo, de esta historia, ¿no? Es decir, ya vemos que cada día es algo diferente. La semana pasada tenemos más ignorancia, ahora tenemos más conocimiento, ¿no? De cómo se ha contagiado el virus. Entonces, esta frase es para, y encima muchos me gusta, esto es una estupidez, eso es una estupidez, lo más contagioso es el miedo. Y fíjense, voy a demostrar el por qué digo que es una estupidez. Quien quiera estar en este rollo, no me tiene que estar escuchando, que vaya al Facebook y que se ponga a compartir y a, yo qué sé, porque hoy tenemos entre WhatsApp, redes, entre la tele, muchas cosas como para regocijarnos o llenarnos, ¿no? Por eso yo me dirijo a quien, bueno, pues a quien entienda esto, ¿no? Y quiera oír esto. Fíjense la incoherencia de esta frase. Lo primero, el miedo es necesario para la supervivencia. Es que si, por ejemplo, no tuviéramos miedo, saldríamos a la calle y no haríamos, por ejemplo, estas recomendaciones de higiene u obligaciones de higiene, que es que hay que tener para no contagiarnos y no contagiar. Se trata de no contagiarnos para no contagiar y para no saturar los hospitales. Eso es lo primero. No por no estar enfermos y no morirnos, no. Hay un paso previo. Entonces, el miedo es necesario. Si no tuviéramos miedo, estaríamos todos, yo paso. Nos mantiene alerta. El miedo hasta un nivel, el pánico no, pero yo estoy hablando de miedo. Y además es necesario y es normal. Entonces de repente vemos esa frase y decimos, bueno, después, pero la mayoría de las personas, al no estar educadas ni ser más inteligentes que su entorno, el entorno es esta gente, es decir, si tu amigo del Facebook, tú le pones un ok a esto y lo comparte, ese es tu entorno, ese eres tú. Al no estar educadas ni ser más inteligentes que su entorno, toman esta frase como un peligro, fíjense. La persona que recibe eso tiene miedo, como tú y como yo, como todos. Entonces dice, contra, es decir, ya tiene un problema donde no lo tenía. Ya tenías un problema, que era el miedo, pero es que ahora tienes otro, que es que es lo más contagioso, que es que yo tengo que ser fuerte. Es que como un mal, lo que les hace que se mantengan en ese estado inferior y con más miedo sin darse cuenta. Sin embargo, fíjense que la frase parece que es todo desarrollo personal, el buenismo, vamos al bien, tenemos que ser fuertes, como que está dando algo bien, es decir, está dando un mensaje bueno, está dando un mensaje patético y malo, perverso. Y encima es de copiar y pegar. Vale, pues es eso. Tú tienes miedo, ves esto y dices, es verdad, si yo estoy entre todos y tal, voy a intentar no tener miedo, no sé qué, no sé cuánto, y te creas un problema. Y entonces aquí digo, esto tiene que ver con lo del miedo, evitar frases motivadoras tales como ser positivo. Lo de ser positivo en un estado, ¿qué es eso de ser positivo? Es otra gran mentira. El negar esto no significa que tengas que ser negativo, es que tienes que ser coherente con la situación, más inteligente. Tienes que estar a la altura de las circunstancias. Y a la altura de las circunstancias, esta frase, bueno, es que esto es de desarrollo personal y esto es como algo como el primaria. Y estamos hablando de otra cosa, pero es que las personas adultas lo hacen. Entonces, si ponemos a esta persona que acaba de leer lo de el contagio, es decir, el miedo es el virus más contagioso, o como se llame, y de repente pues entran más miedo, aunque no se haya dado cuenta y va y se mete en el batallón ahí de soldados para compartir esta frase tan bonita y tan motivadora. Y de repente también viene el ser positivo. Y todavía tiene más miedo y encima tengo que ser positivo. Y por eso yo comparto esa frase. Realmente no estás saliendo del agujero y tarde o temprano vas a caer, que todos caemos, pero este cae más profundamente, lógicamente. Porque ha partido de un error, ha partido de una incoherencia, ¿no? De un conflicto.
Entonces, esto no, lo de la frase de ese positivo, digo, esto no es real, es parte de una contradicción lo que he explicado. Te hace sentir que es malo que tengas miedo. Es al contrario, tienes que comprender que el miedo es natural. Y entonces el miedo incluso se puede, cuando comprendes que es normal, que no te está pasando nada normal, ni que no eres débil por eso, lo puedes transformar porque es una emoción. La transformas para crear algo, para poner tu propósito, para distraerte con otra cosa, para incluso pararte y hacer lo que sea para elevarte un poco y pasar del miedo, pero porque lo estás considerando como algo normal. Es natural tenerlo. Y sobre todo cuando todo el mundo lo está teniendo, ¿no? Y cuando la situación pues es crítica y es de miedo, entonces te crea otro, esta frase, te crea otro problema que no tenías y tendrás más miedo, al mismo tiempo que te crea la necesidad de ser positivo, con lo que necesitarás seguir consumiendo información de tipo motivacional o desarrollo personal. ¿Alguien tiene duda con esto? Nada. Nadie, es decir, esto, si eres un poco inteligente, esto lo ves. Es decir, para un momento dado que te digan ser positivo, si se queda ahí, vale, pero si estamos compartiendo este momento el mundo en general y te dicen ser positivo y que ser positivo, entonces te estás creando una necesidad y encima no sales del miedo porque no vas a ser positivo. Otra cosa que se puede tener sentido del humor. Una cosa es que no seas frívolo con el tema, pero sentido del humor es muy bueno porque no hay que tenerlo, reírte, estos vídeos que saca gente, pero sin ser soez ni frívolo con la situación. Pero te puedes reír con muchas historias que ya han salido un montón de vídeos y que son muy graciosos. Pues eso sí, sentido del humor. Es mucho mejor que estas frases y estas historias. Entonces, bueno, esto ya lo había dicho, es un tópico corriente. Vamos a ver. Para aprender a elevar la inteligencia y la educación, lean los que, como esto están abiertos, los que detenidamente, los que no lo hayan leído, el blog El Homo Supremus, que lo encontré, este blog, fíjense además, estaba mirando aquí por la nueva especie humana, todo tiene que ver con esto, el ser superior y el extraterrestre, Diario del Homo Supremus, podemos ser más inteligentes y hay más, quiero decir, hay más artículos. La dirección del blog, pues desde cambioderealidad.com, al entrar en la web verán blog, que es el blog de Cambio de Realidad, y al lado Homo Supremus, que es otro blog, que es este. O sea, ahí los dos blogs se pueden leer para comprender desde dónde estoy hablando, ¿no? Entonces, estos son ya respuestas a preguntas que me han hecho, ¿no? Y la ley de la atracción no existe tal cual crees, es respondiendo a una persona, por una cuestión que ahora voy a decir. La ley de la atracción es el resultado de una interpretación de la realidad basada en la causa-efecto, como toda interpretación. Entonces, parece que cuadra, pero cuando nos posicionamos por encima, nos damos cuenta de que esa ley no existe tal cual, que hay otros parámetros, otra información que te dice el por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido o por qué tú te crees que existe la ley de la atracción cuando no te lo crees, porque no estamos atrayendo lo que queremos y tampoco lo que no queremos. A veces sí, a veces no, pero en general no. Pensamos en cosas que queremos y no vienen. Y también tenemos miedo a cosas y tampoco nos ocurre. Eso es porque creemos en la ley de la atracción. Eso es ser coherente, eso es ser más inteligente y más educado, tener mundo que el que él cree en eso y el que lo defiende, ¿no? Y entonces estoy respondiéndole a una persona. Por lo tanto, el miedo no hará que te contagies, que tengas más posibilidades de contagiarte. Estaríamos todos contagiados ya. Y el no miedo, entre comillas, no evitará que te contagies. Está clarísimo. Ni una cosa ni la otra evitará. Otra cosa es que es mejor tener menos miedo para no estar, pues porque te sentirás mejor no teniendo tanto miedo. Pero el contagio está ahí y le puede ocurrir al malo, al bueno, al viejo, al joven, a todos, de todos los colores, a todos.
porque atiende a otras cosas. Por lo tanto, la ley de atracción aquí no la apliques porque no es aplicable y no es aplicable tampoco a nada. Otra cosa es que nosotros podamos crear parte de nuestra realidad, pero para poder hacer eso, eso no es ley de la atracción, es otra cosa. Es otra cosa. Esto es que no tiene nada que ver, que ya comentaré en su momento. Estoy ahora en este momento escribiendo un pequeño libro manual en donde ahí explico perfectamente cómo se tiene que hacer. Pero claro, hay que entenderlo y hay que entender estas cosas. No se puede comprender ese libro que es básico y muy fácil pensando, es decir, desde el mismo lugar en el que partiste para leerlo, cuando crees en la ley de la atracción, cuando crees en lo de ser positivo, cuando crees que las palabras tienen poder, y eso no se lo cree nadie. Las palabras no tienen poder. Yo digo abracadabra y no se abre no me viene el genio, por favor. Entonces, cuando estamos en ese nivel, nos podemos llegar a, yo voy a utilizar una palabra en ese libro, a crear cosas, y a que te vengan cosas, a que te venga incluso magia, que ya saben que yo por ahí no voy, pero es que llega un momento en que dices, es que no puede ser que sean tantas cosas buenas, no, sino coincidencias, tantas cosas tan inverosímiles. Es eso. Entonces, bueno, seguimos. Aquí pongo, esto es, los seres humanos poseemos una fuerza vital mayor de lo que imaginamos, pues la vida tiende a ser vivida, lógicamente, venimos a vivir y tiende a ser vivida. La cuestión es que no todos lo sabemos, pues nos perdemos en otras áreas que nos distraen y nos separan de dicha fuerza al depositarla en lo otro. Cuando digo lo otro, me refiero al depositar esa fuerza en una disciplina, en que yo tengo, por ejemplo, que hacer una meditación, por ejemplo, para poder encontrarme, estar en el vacío, poder tener una información y poder conectarme con la fuente. No, eso te distrae. Yo no digo que eso sea malo, no, es malo desde dónde se hace, que se hace desde una linealidad de causa y efecto. Por eso existen las religiones y es lo mismo la nueva religión ahora que las religiones de antaño. Entonces, se trata de que si te desapegas de todo eso, entonces es cuando ves la fuerza y después puedes usar esos ritos, una vela, un no sé qué, un ayuno. Por ejemplo, hay personas que hacen ayunos y se encuentran mejor, pero ¿por qué? ¿Cómo lo utilizas? Como un medio que te ayuda y porque te da la gana, pero no porque sea necesario. ¿Se dan cuenta que es al revés? Inteligencia, educación, es eso, es al revés de lo que se dice por ahí. Entonces depositamos eso, el poder en el otro, en lo otro. Bueno, ahora viene una pregunta que por eso he puesto antes, ahora pongo espacio, percepción y no tiempo, y pongo que lo que voy a contestar está en ese contexto. Vamos a ver, hablamos, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Yo hice un comentario en el audio que era la inteligencia y el miedo de la semana pasada, en donde decía que, bueno, era una especie, digamos, unas palabras para los participantes del espacio, que dice que tendría que decir cosas que ya estamos hablando de esto y seguiremos hablando, que es una mutación de la especie. Ellos saben de lo que estoy hablando y tiene que mutar la biología. Entonces hay personas que me preguntaron y no están en el espacio, claro, porque para eso lo estoy diciendo en el espacio. Y yo les iba a contestar que yo no iba a hacer esto libre. ¿Por qué? No porque no quiera y me guarde información, porque está fuera de contexto. Entonces a estas personas les falta mucha información, les faltan los puntos de referencia que yo doy para podernos comunicar, para que la comunicación que yo doy desde el espacio, percepción y no tiempo, les falta y entonces esto se queda, la voy a confundir más. Pero resultó que es que me están preguntando casi todos por esto. Y entonces me dije, pues lo voy a decir, aunque deje después dudas, pero yo creo que tal cual lo voy a explicar, si no nos preguntamos mucho, lo vamos a comprender. Bueno, se va a poder comprender. Importante una cosa, yo también en el Facebook pongo muchas cosas del no tiempo. Si van hacia atrás hay muchísimas publicaciones
que se pueden agarrar y leer, agarrar a ello y leer para comprender. Y después está también en Cambio de Realidad. En YouTube hay muchas cosas que llevo dichas, ¿no? Que no está todo escondido en el espacio solo lleva 2 años y medio en funcionamiento y antes había dicho muchas cosas y entre tanto también. Bueno, empezamos con esto. Para que mute la especie humana, tiene que mutar la biología. Ahora hay que prestar mucha atención porque esto es lo que nos está pasando. Y vamos a quedarnos aquí, que después diré, porque ahora vendrá en la cabeza, vienen cosas, pero esto, nada, vamos a vaciarnos si podemos para comprender. Bueno, quiero decir, para el que no lo haya visto, porque yo tengo una serie de audios en YouTube, he sacado esta captura de pantalla para que los vean. Se llaman Audios Mutación de Conceptos. Fíjense, lo hice en el 2016. Y cuando hablo de conceptos, ¿qué es la especie? Conceptos. Es decir, ¿qué es la realidad? Conceptos. Todos son conceptos. Entonces estaba hablando de la mutación, y aquí pongo en medio de la mutación de conceptos, que nos encontrábamos en medio de la mutación de conceptos, de un hombre o un ser humano a otro ser humano, que después esto tiene otros matices mucho más amplios en el espacio de percepción en el tiempo, que aquí no puedo decir, evidentemente. No puedo por lo que he dicho, por cuestiones de contexto. Entonces, voy a tratar de ser lo más cauta posible y más clara para que el que no está en el espacio, claro, que son ustedes, la mayoría que me van a ver, lo puedan comprender. Entonces, es importante que se oigan estos audios, porque fíjense que al final es esto lo que está pasando ahora. Sin llegar a hablar del coronavirus, ni nada de esto, porque yo no soy nada de a ver qué va a ocurrir esto, nada de eso. Pero algo iba a ocurrir y eso ya también lo venía diciendo. Antes de nada voy a decir una cosa. Iba a escribir un post, lo voy a escribir, lo voy a decir igualmente en el post, pero ahora lo voy a adelantar. ¿Recuerdan lo del año 2012? Diciembre del 2012. Bueno, pues esa información a mí me llegó como en el 2011. Me mandaron un vídeo que no sé qué de los mayas, creo que era 21 de diciembre de 2012, que iba a cambiar, bueno, todos estos rollos. Cada uno lo interpretaba a su manera, que iba a haber un nuevo ser humano. Yo, como no estaba metida es decir, huía de la espiritualidad, huía de todas estas historias, pues yo no es que no le hiciera caso, sino que sencillamente como que no me afectó eso. Y yo veía personas que se estaban hasta preparando, comprando garrafones de agua y personas metidas en estas historias y, ¿cómo se llama? Y linternas de estas que no llevan pilas y tal. Porque si veis la luz, los días de oscuridad son estos. Si veis la luz, es decir, el sol. Yo recuerdo en 2 ocasiones, y creo que una fue que lo dejé escrito, claro, no sé ni dónde, porque era el 2012, dije, no va a pasar nada el 21 de diciembre del 2012, va a pasar a posteriori y no nos vamos a dar cuenta. No, nos va a coger desprevenidos, dije. Y va a pasar algo. Y efectivamente, el post que voy a escribir habla de eso. Estos son los días de oscuridad, ya está. Y es una mutación, un cambio, porque no volveremos a ser las mismas personas, por lo menos como mínimo, inmediatamente después, por muchas cuestiones. Muchos serán las mismas personas, porque ya se adelantaron. Bueno, muchos, algunos. El resto, ninguno. Y no estoy hablando de personas de la espiritualidad, todo lo contrario, personas que comprenden otras cosas, ya se han adelantado. Y yo conozco algunas de esas personas y van a seguir siendo las mismas personas. El resto van a aplicar, va a pasar algo porque va a haber un cambio. Van a aplicar eso pues al conocimiento, a lo que estaban apegados antes de lo que fuera, desde la ciencia hasta lo que sea, ya me entienden. Vale, pues entonces, aquí, esta es la línea que yo siempre pongo. Es importante prestar atención los que no lo hayan escuchado y quien no lo haya escuchado no lo puede entender. Quien no lo haya escuchado antes tiene que estar en el medio de cambio de realidad, ¿no? O estar un poco familiarizado. Aquí pongo, todo ha pasado ya y ya todo está pasando al mismo tiempo. Fíjense
Si tenemos esto como una premisa, el que comprende esto, porque además esto es una comprensión, pero al mismo tiempo es una comprensión coherente. Lo que pasa es que esa coherencia no es visible en esta realidad. Buscamos causas, la coherencia es la causa y el efecto. Es la interpretación que damos a esa coherencia, que desde otro lado es incoherencia. Entonces, vamos a suponer que hubiéramos entendido esta frase. Con entender esto, no estaríamos ni buscando ni por qué es, que por qué está ocurriendo esto, que somos malos, que esto es que tenemos que evolucionar, tenemos que ser más conscientes, ni el para qué. Esto ocurre para eso, ser más conscientes, o que esto ha sido manipulado, que nos están matando, porque da igual, el hecho es que iba a ser. Da igual que fuera un virus de laboratorio que lo hubiera hecho el del Facebook, como están diciendo, o que fueran los chinos o los otros o los rusos, da igual. El hecho es que el futuro ya existe, que es la mutación de la especie. Aquí, atención, los participantes de espacio de percepción no tiempo, no es así tal cual. Ellos saben que yo hablo de distintas líneas de experiencia, distintas líneas futuras. Pero aquí, no, como comprenderán, no puedo hablar de eso porque no vamos del tema. Yo quiero que comprendan esto. Estamos en el 2020, el futuro ya está hecho. Por eso, el azar, la movilidad, el cambio está en lo individual, jamás en una corriente. Entonces, el que se desapega, incluso hasta de la familia, eso no significa que abandone su familia, hay que ser inteligentes para comprender, más allá de las palabras, el que se desapega es el que puede, dentro del programa grande, moverse. No solo estoy hablando del coronavirus, estoy hablando en general, ¿no? Del programa grande y futuro. Entonces, su presente, que sería el 2020, lo puede ir cambiando, pero siempre con un programa mayor. Aquí no somos libres. En cambio, otros están haciendo todo lo que el programa dicta. Esas son las sincronías. ¿Por qué tiene sincronía? Porque está el programa del futuro. Esas son las causas y efectos. Eso es cuando sumamos números y decimos, esto significa esto. El programa ya te lo está diciendo. Esto es lógico 100%, pero nos cuesta verlo, ¿no? Entonces, si seguimos, el futuro, vamos a dar por sentado que el futuro está hecho. Nuestro cerebro, esto está claro, solo puede captar la línea espacio-temporal. ¿A qué me refiero con la línea recta? La línea, lo que es medible, recta, puede ser superior, es decir, para arriba hacia abajo, izquierda a derecha, puede ser con fondo, dimensiones, es medible. Eso es lo único que puede captar el cerebro. Por eso nosotros aquí, mediante el cerebro, no podemos comprender el no tiempo. No podemos comprender que esté todo pasando al mismo tiempo y que al mismo tiempo no haya tiempo. Es decir, en realidad es no tiempo, pero para nosotros es que está pasando todo al mismo tiempo. Y que después te diga yo, no, pero tú tienes posibilidades de cambiar. Pero no estaba todo hecho. Digo, sí, es que hay otra información más, pero nos liamos. Es decir, ya todo fue hecho, pero a lo mejor eso que fue hecho es tu cambio también. Es eso. Ahora, el programa colectivo tiene que ser sí o sí. Por eso esto es para pocos. Si esto lo pudiera entender, bueno, ya yo no digo un 50, un 30% de la población mundial, no sería verdad. No puede ser verdad, no puede ser, porque entonces no haría, el futuro, el programa futuro no podría funcionar. Y entonces sí que existiría el tiempo. Y el tiempo existe aquí, pero fuera de aquí no existe el tiempo. Vale, quiero decir, fuera de esta realidad física. Nosotros somos el tiempo, eso está claro. Y resulta que curiosamente, claro, la ciencia, cuando yo hablo de la ciencia, es una interpretación de la realidad, la primera, claro, ¿qué está utilizando para buscar el origen del universo? Los elementos que tiene para utilizarlos, que son los que definen el universo. Por lo tanto, no puede nunca encontrar el origen, porque lo está haciendo desde los mismos elementos, los mismos parámetros con los que fue creado el universo.
por así decirlo. Sin embargo, atendemos a la ciencia como que nos va a dar una respuesta, sea futura o sea del pasado. No, es una interpretación que hoy en día es la autoridad, en otro momento no lo fue y ahora es la autoridad más la nueva religión, porque la nueva religión está dentro de la ciencia. Entonces, seguimos. Por eso nuestro cerebro no puede entender que las dos puntas se unen. Cuando digo las dos puntas, son estas dos puntas, el pasado y el futuro. Entonces no puede entender el círculo. Esto ya es empezar a comprender. Vale, y aquí me paro porque aquí puede haber contradicciones para el que me gustaría que las personas se pararan a pensar y que dejaran caer las respuestas que le vengan. Yo sé, haciéndolo, yo estaba viendo ya cosas, pero claro, no puedo irme porque si no, si me voy no vengo. No estoy donde estoy para explicarles más. Lo que me interesa es lo que viene ahora. Esto lo dejo ahí porque lo tenía que decir. Esto, que es nuestro momento, en realidad se representa mejor por medio de una elipse. Porque dirán, claro, pues si es un círculo pero en movimiento, pero que al mismo tiempo está hecho. Ahí está un poco la contradicción que no es contradicción. Pero esto está en el ámbito, y aquí además lo he hecho queriendo, para yo acordarme de decirlo, del espacio de percepción de tiempo, porque donde tenemos el contexto, repito, y el tiempo para explicarlo. Vamos a quedarnos con que la línea recta se convierte en una elipse, en unas vueltas. Nosotros nos encontramos en esta curva ahora mismo. ¿Qué significa? Que la siguiente curva se necesita de otra, es decir, hay una mutación, porque la mutación la estamos viendo en todos los conceptos, que lo digo, no lo voy a contar aquí, pero lo digo en esos audios del 2016, conceptos de familia, el concepto del amor, el concepto del bien y el mal, el concepto de la sexualidad, el concepto de lo que es un hombre y una mujer, de lo que son los animales. Esto es, y queremos esto gratis. No, todo cuesta algo. No es que cueste, es que nos ha tocado mutar. Nuestros padres no, nuestros abuelos, bueno, nuestros padres sí, pero nuestros abuelos y les tocó otra cosa, nosotros estamos mutando. Entonces, al estar mutando, no nosotros, yo, tú, el otro, la energía de la realidad está mutando para dar lugar, somos el pasado de ese futuro, para que el futuro sea. Ese futuro va a haber otros conceptos, una mutación, no son otros, es una mutación. Y entonces la biología tiene que ver con nosotros. Claro, todo. A mí me hace gracia cuando dice lo de dentro es afuera, lo de afuera es adentro. Claro, ahora vete a aplicarlo. Dice, la biología es esto. Y fíjese un virus, qué curioso. Un virus bueno, que corre como, bueno, que se contagia, como se contagia, y que realmente no es tan peligroso en el sentido de la salud. Porque si fuera que es que no vamos a morir todos, estaríamos, bueno, yo no estaría ahora mismo aquí hablando. No, es que lo que está haciendo es que haya un parón, un reinicio. Es que eso, cuando que estamos hablando del coronavirus, yo no le hacía caso, pero cuando el lunes, yo estando en Madrid, vi que cerraban los colegios y las universidades, lo primero que pensé, recesión económica, parón. No pensé en el contagio, ni en nada de esto que ahora se está hablando. Esto es un parón, pero es que fue lo primero, no pensar, fue el sentimiento y me vino, ¡puf! Ya está aquí. Y fíjense, y así es, que no pasa nada, es un reinicio, es más, podría ser hasta bueno. Yo veo cosas buenas, no en este momento de cárcel, porque esto es, como digo yo, va a haber muchas parejas que después se separen y tal, ya por meter algo de humor, porque hay gente que no se aguanta, o no sé qué, y después personas con problemas de ansiedad o lo que sea, o lo mejor salir más fortalecidos y preparados a una nueva vida, porque va a haber una nueva forma de vivir durante un tiempo, porque esto se está alargando en el tiempo. Esto no es una cosa de una semana, mira, nos asustamos, ya nos olvidamos porque somos así, nos olvidamos todos y mejor. No, no, va a cambiar un montón de cosas, pero que es a mejor, según yo. No es que sea mejor, sino que yo lo veo que para mí va a ser mejor, a lo mejor que cada uno lo tiene que ver como algo mejor. Un reinicio en todos los sentidos.
Vale, entonces estamos en esta curva, es lo que... Y además voy a hacer una puntualización. ¿Se han dado cuenta los que estamos confinados, sobre todo los que estamos encerrados, que se supone que, claro, al no poder salir ni hacer nada, el día se hace largo, no vas a trabajar? ¿Se han dado cuenta que el tiempo no le da tiempo de nada? Estando en casa, yo he notado que el tiempo se acorta. Y esto también tiene otras connotaciones, que el tiempo se está cortando hace tiempo. Y justo cuando nos podemos aburrir más que no sé qué, no sé cuánto, ya es de noche, y digo, otra vez, pues si no me ha dado tiempo de nada. Y lo he comentado con personas y me dicen, ¿verdad? Es que no tengo tiempo de nada ahora que estoy en casa. De nada, pues yo qué sé, de que se te va el tiempo en lugar de estar aburrido. Eso lo he notado yo también. Pero bueno, también tiene, por lo de la curvatura, tiene un sentido y tiene que ver, y ya lo digo, con otras líneas de experiencia, que aquí digo, ahora lo voy a decir. Cuando comenzamos una vuelta, nuestra biología muta para dar lugar al escenario de la siguiente vuelta. Nuestra energía, que no es yo, tú, es la energía de la realidad física. La energía es la materia prima de la realidad física. En realidad no son vueltas, son distintas líneas espaciotemporales. Esto es para percepción de tiempo, el espacio. No es que demos vueltas y volvamos a empezar, que también, sino que da lugar a otras líneas de espaciotemporales, que son también físicas, de nuestra realidad física. Entonces, la energía la compartimos todos. Lo que pasa es que tiene distintos códigos. Y eso tiene mucho que ver con incluso lo que se piensa del fin del mundo. No hay un fin del mundo, sino que es un cambio a otra línea de experiencia. Vamos a dejarlo ahí para no complicar. Entonces, el mundo como lo conocemos no va a volver a ser. ¿Y por qué he puesto aquí? Fíjense, ¿por qué he puesto aquí entonces? Bueno, es que no quería tocar uy, que se me ha ido. ¿Por qué pongo lo del, creo que es esto, que parece que vuelves al origen? Porque realmente el no tiempo es que esto está siempre pasando. Ahora es cuando se entiende el círculo. No es que cuando en nuestra cabeza piensa en línea recta, pasado, presente, futuro y seguimos hasta el infinito. No, nos damos una vuelta. Pero nuestra cabeza sigue pensando, nos damos una vuelta y volvemos a nacer igual. No, es que esto está siempre siendo, es decir, nunca fue. Si está siempre siendo, nunca fue. Y siempre está. Por lo tanto, no es que volvamos a un origen a empezar, sino que ya está, ya estamos en ese origen y al mismo tiempo somos parte, el momento que nos ha tocado vivir aquí, vamos a donde estábamos, con la elipse, el momento que nos ha tocado vivir es parte también de una energía futura, de otras líneas de experiencia, que todos coexistimos. Es complicado, pero no lo es, tiene mucho sentido, pero lo tengo que decir, si no dejaría esto como, tengo que cerrarlo, por así decirlo. Exacto. Siempre siendo nunca fue. Es que eso es todo tan de, gracias Tindaya, tan de sentido común que no lo vemos, pero es así. Bueno, entonces, no es importante que esto se entienda, ni que digan qué rollo y tal, porque el que diga qué rollo es porque tampoco merece escucharlo, lógicamente. Si yo me voy al teatro a ver una obra de teatro y digo qué rollo, es que no merezco ver esa obra de teatro. Entonces me voy. Ya mañana o al día siguiente, pues no vuelvo, pues, no sé, a ir a ese teatro, bueno, a ese, ¿cómo se dice? A esa compañía o con eso, lo que sea. No lo vuelvo a hacer. Sin embargo, cuando te gusta, te gusta. Cuando ves algo. Entonces, cuando tú pillas de aquí algo, no puedes soltarlo, porque aquí hay algo. Esto es algo. Y ya está. Y el que lo interpreta según su madre le dio a entender. Pero eso a nosotros no nos interesa y a mí menos, ¿no? Lógicamente. Entonces, es lo que, bueno, en realidad lo que muta es la energía emocional de nuestra realidad física, que es la materia prima de la realidad física, es una energía emocional
Y aquí estoy dando también algo más, que es lo de la energía emocional, para poder ser el pasado del futuro, que ya es un hecho. Entonces está mutando, ya lo he dicho antes, la energía no es que yo como ser humano y mi descendiente, no, es una cosa global, ¿no? Para dar lugar a ese futuro que ya está siendo. Nosotros somos el pasado del futuro, que ya está siendo. Entonces, vale, por lo que esta experiencia que estamos viviendo, esto con lo del coronavirus, siempre fue un hecho. Y se necesitan causas para que nosotros le demos una razón de ser. Por ejemplo, a lo mejor dentro de un año o de dos, dirán, ahora se sabe que el coronavirus lo creó Pepito para hacer esto en el mundo, por ejemplo. O ahora se sabe que fue por tal cosa. Da igual, porque dentro de 2 siglos dirán que eso no existió, a lo mejor. Porque no le servimos de pasado. Entonces, estas causas, cuando digo causas, digo las razones que hay científicas, bueno, las razones que se van a buscar el por qué ha pasado esto, se manifiestan, fíjense, por medio de personas, instituciones, propósitos. Ese es su propósito del programa. ¿Qué he hablado antes de las personas que comparten? Estas personas que están ahí atendiendo que esto no sé qué, que son los malos, los conspiradores, que si no sé qué, el Facebook, bla, 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 que si Rusia, que si Estados Unidos, que si China, las potencias mundiales, son los que están haciendo que el programa sea. ¿Están haciendo un mal? No, es el propósito que tienen. Es decir, nosotros somos un programa dentro de un programa mayor. Cuando tú te sientes apegado a algo, pues ellos piensan que están haciendo el bien y no están haciendo el mal tampoco. Están sencillamente, son digamos, como el correo que se necesita, el boca a boca, que se necesita para que todos respondan a eso, todos creamos eso, porque lo necesita el programa futuro. Entonces, ¿por qué estamos nosotros escuchando esto? Porque no estamos tan programados por ese rollo. Es decir, por ese rollo no tenemos ese rigor en el programa. Todos somos un programa funcionando para el futuro. Sin embargo, hay algunos que está clarísimo cuál es. Y son los que criticarán esta charla. Claro, porque de repente estamos que está diciendo, y bueno, y ya no digo los científicos, ya no digo los espirituales, y ya no digo cualquier otra cosa, porque no es porque no les guste, es que le estás tocando su programa, le estás tocando quién es y su propósito. Y además, no es que solo estés tocando, es que no lo están ni entendiendo. Pero sí sienten algo totalmente ajeno y totalmente enemigo. Es eso. Por eso a mí me da siempre un eureka, una sensación de he dado en el clavo cuando las personas responden de una manera porque me están dando mucho material y mucho refuerzo a que esto sea realidad. Que no me hace tampoco falta, pero es una manera de comprobarlo. Esto es importante, por eso digo, el que va diciendo esto, el que va diciendo lo otro y tal, es necesario. No se le tiene que decir a la persona, ahí no estés haciendo estas tonterías, o no estés, no, porque son necesarios. Bueno, si no lo dice esa persona, lo va a decir otra. Hay muchísimo funcionando, la mayoría, para el programa mayor. Por eso, crear la realidad no la crean, por mucho que se crean que la están creando. Están respondiendo al programa. El que tiene que hacerse rico se va a hacer rico y va a decir, es que yo me enfoqué y atraje dinero. Y el que tiene que fracasar va a fracasar. Y va a decir, me enfoqué, pero tuve algunos problemas y no me salió, porque se lo dicta la ley de la atracción y todas las corrientes espirituales, pseudocientíficas, de desarrollo personal. Pero es que tenía que ser. ¿Y qué pasa al resto? Que a veces te sale una cosa, a veces no, tal. Pues somos los que podemos comprender esto. Y aquí pongo que somos personas que no tenemos un propósito firme. Aquí lo pongo aquí debajo. Ahora leo, por lo que esta experiencia que estamos, bueno, perdón, ya lo había leído. Por eso, esta percepción que estoy dando solo podría ser comprendida por aquellas personas con un programa no tan determinado, porque todos somos programas, y por tanto sin un propósito firme. Ya está. Hay algunos con un propósito muy firme, por ejemplo, salvar el mundo del cambio climático. ¿Cómo pueden escuchar esto? Si el cambio climático no lo hemos producido los hombres, tenía que ser. Entonces, esto les sonará, bueno, fatal.
Pero tiene un propósito tan firme que dentro del propósito está negar esto, lógicamente. Si no, no se cumple el programa. Entonces, igual que los que están en contra de que no hay cambio climático, da lo mismo que estés en contra o a favor. La cuestión es hablar de ello y el creerte eso, la contaminación ni en contra ni a favor, más contamina el miedo, porque alguien estaba diciendo, bueno, ahora por lo menos se podrá respirar dentro de un tiempo bien en Madrid. Digo, bueno, que si se pueda respirar, el miedo que tiene la gente y la incertidumbre es más contaminante, más tóxico, más dañino que los gases de los coches. Vamos, y no me hace falta ser científico para eso y que lo demuestren. Lo que pasa es que a lo mejor no interesa demostrar eso. ¿A quién le interesa? Dice Benjamín, ¿qué razón daría que estar escuchando y todo lo que había también no es parte? Bueno, es que se ha cortado y no lo entiendo. No pasa nada. Ya lo dirá. Vale, desde la teoría ya estamos acabando, desde la teoría de la realidad, percepción y no tiempo, da igual la causa, lo acabo de decir, porque el hecho siempre fue, y cualquier razón sostenida por una mayoría cabe. Ahora vienen a decir que no, que el virus es porque eso que los orangutanes, yo qué sé, o que lo teníamos de dentro y tal, da igual. Eso es percepción y no tiempo. Y cuando vengan ahora los maestros y las personas a decir que es porque somos malos, que no sé qué, también ellos tienen su propósito. Y eso están dando mal. Es que la conciencia, que si no somos conscientes y todo esto, claro, todo se basa en el bien y el mal. Todo eso no vale aquí. El miedo se disipa cuando comprendemos que no hemos creado nosotros el mal, sino que este es parte de esta realidad que siempre está siendo, el mal y el bien. Si queremos bien, tenemos que tener mal, pero no creamos la realidad nosotros, como dicen. Qué alivio, dice. Gracias a ti. Nosotros no creamos la realidad, nosotros interpretamos la realidad creyendo que la estamos creando. Interpretamos el momento presente para reaccionar, porque el futuro necesita eso. Y entonces, ¿podemos crear nuestra realidad individual? Sí. Parte de ella, repito, dentro de ese programa mayor, que es el futuro. Siempre es el futuro el programa mayor. Comprender esto nos une a la fuerza vital, a la fuerza de la que yo hablo, que nos da más inteligencia, más educación. Educación es apertura de miras, tener, pues, esa gente que le faltan 2 vueltas o 2 herbores, pues no, pues estar ya, que no te falte nada, para sobrevivir mejor en una situación concreta, en esta o en otra. Y ahora ya acabo aquí. Aquí voy a decir 2 ejemplos de lo de la mutación de conceptos, de cómo, ay, es que aquí se me fue esto, de cómo estamos, lo dejo así porque ya es el final, de cómo lo interpretamos. Fíjense, por ejemplo, llevamos, yo creo que un siglo, o bueno, menos de un siglo, a lo mejor me he pasado con un siglo, con el tema, a los 60 años, 70, no sé, con el tema de la enfermedad del cáncer. Y bueno, estamos como en un momento que parece que al final todo el mundo va a tener cáncer, pero que no va a ser tan peligroso, ya sabemos, hay avance, bla, bla, bla. Bueno, nos queda un poco de tiempo. ¿Qué significa el cáncer? Fíjense, volvemos a lo mismo, la biología. El paso de la mutación de la especie lo estamos viviendo ahora, por eso tiene que ver con otra línea de experiencia futura que nosotros no conocemos en nuestra realidad, porque nuestra realidad es jerárquica. Desde el momento en que exista bien, mal, frío, calor, o mejor o peor, superior, inferior, es jerarquía. Siempre ha sido jerarquía. Desde el momento que exista el dinero, hay jerarquía. Por eso nunca habrá una igualdad. Es luchar contra nuestro diseño original. Sin embargo, se tiene que luchar porque si no, ¿de qué va esta realidad? Si no lucháramos. Entonces, como ahora el futuro, es decir, el futuro que estamos ahora, es que todos somos iguales, los animales son iguales a nosotros, próximamente serán las plantas. Los niños tienen todo el derecho del mundo. Estás rompiendo una jerarquía natural, porque un niño es inferior a un adulto.
desde el momento que es un niño que se está educando. Cuando digo inferior, si alguien está pensando en que es peor persona o no es persona, no está entendiendo desde dónde estoy hablando. Quiero decir que está bajo la tutela y el que de un adulto, y el que manda siempre será el adulto. Profesor, alumno, el jerarquía, profesor está por encima de los alumnos. Como ahora ya eso no es así, todos nos podemos expresar libremente e insultar a un profesor, el niño al padre, puede un niño denunciar al padre, el padre no le puede dar un bofetón, esas cosas que encima las vemos como, uy, no sé qué, en lugar de, no te puedo dar un bofetón, pues ahora te lo voy a dar para acabar con esta estupidez. Pero da igual, es que esta estupidez tiene que ser. Y encima todo esto va en nombre del bien, ¿no? En nombre de un bien, porque si no, igual que lo del cambio climático y todas estas historias, siempre es un bien. La gente trabaja para un bien superior que van a ganar otros, no tú. Y entonces, como ha empezado toda esta historia de el cargarnos un poco, ir en contra de la jerarquía, el organismo también lo hace. Y las células no hacen lo que tienen que hacer. No, es decir, hacen lo que les da la gana. Y ese es el cáncer. No siguen el protocolo, el programa que tenían que hacer. Entonces, eso es, vamos a ver, el cáncer, por favor, y aquí que valga que me escuche, que todo el mundo, porque la gente tiene mucho miedo, no tiene una causa médica, en el sentido, médica me refiero a medioambiental, de que ha fumado mucho, de que, ya me entienden, hereditaria. Todo eso es lo que he dicho antes, se necesitan causas, se buscan y se encuentran. ¿Por qué? Porque en la realidad están los elementos necesarios para que busques y encuentres la causa. Desde percepción y no tiempo da igual la causa. Da igual, porque no es real. Y cuanto menos, estas causas emocionales es que usted tiene un cáncer de tal sitio, porque eso significa que tiene un problema con su vecino. Y entonces vas a que te desprogramen. Imagínense, eso ya es todavía peor. O que tienes que hablar con tu abuela o tus ancestros, porque eso te viene de no sé qué y no sé cuánto. Es decir, esas son otras causas que se salen más de la medicina o lo que sea, pero da igual la causa. Entonces las personas consideran, vale, pues sí, me tengo que sanar, ¿por qué? Porque creen en el mal, están en el mal. Yo también creo en el mal, pero evito estar en el mal. Eso es maldad, ignorancia. Perdón que lo diga así, digo maldad en el sentido de ignorancia. Hace mucho mal el meternos en esta historia, pero también entiendes que cuando hay personas que están enfermas y pues, no tienen solución, pues busquen cualquier salida. Yo también lo haría, pero lo haría como medio. Voy a escoger esta medicina como medio, pero no creyendo en eso. Entonces, esto, además, los ejemplos tenemos. Si todas las personas que fumaran fueran a tener un cáncer de pulmón, pues imagínense, la mitad de la población estaría muerta o habría tenido el cáncer. Y hay muchísimas personas que tienen cáncer de pulmón y no han fumado en su vida o viven en el campo. También les ocurre a los campesinos y a los pastores. Y después otros cánceres también. No, eso hay un porcentaje mayor, que eso lo expliqué en el seminario que hice, el Círculo de la Enfermedad, que ahí explico el por qué hay un porcentaje mayor que da razón a la causa. Pero todo eso está en el programa. Así que esto no quiere decir que ahora nos pongamos a fumar y nos pongamos en el alféizar de la ventana, como decía alguien, ay, ¿cómo vamos a morir todos? Es que no hay que ser tan idiota, hay que ser más inteligente, hay que estar por encima de las cuestiones, sino que sencillamente vivir con inteligencia, vivir con disfrute y utilizar todos los medios que tenemos al alcance pues, para vivir mejor. Eso es ser superior a las circunstancias, porque a todos nos puede ocurrir de todo, nadie está a salvo de nada. Entonces, igual pasa con las alergias, que puse ese ejemplo en su momento también. ¿Cuántas alergias no hay ahora? A la leche, a lo que antes era el alimento, al trigo, el gluten. Eso no es porque tienes un problema con tu familia, como dicen algunos. Digo, por favor, no. Eso es una mutación, eso lo digo en los audios, una mutación de la especie. Entonces, el organismo se está revelando con los alimentos de toda la vida para decir,
necesito reconstruirme para dar lugar a otro tipo de organismo, porque voy a recibir otros alimentos a lo mejor, pero no es el organismo, es la energía, es el código que lleva la energía. No es que en el futuro no vayamos a comer pan, por ahí no va, es la energía general de todo, de toda la realidad, de las galaxias, de todo, del microuniverso y del macrouniverso, lo que está mutando. Entonces nosotros somos los representantes, es decir, los que estamos mutando para qué, porque somos parte de esa energía. Es eso. Entonces, conociendo esto, pues esto nos supera, no sé, no, yo considero que es que nos hace ser un poquito, no tener apego a todas estas historias, a todas estas corrientes, causa y efecto, que también hay miedo ahí, ser más inteligentes, porque hay muchas que tampoco son de tanto miedo, pero solo el estar en la corriente estudiando a ver qué ocurre y por qué ocurre, ya te quita inteligencia. Cuando digo inteligencia, todos somos inteligentes, normalmente, todos somos inteligentes. Digo, ser más. Y cuando eres más feliz y disfrutas más de la vida también. Y dentro de este entorno así horroroso, ahora que estamos viviendo, no es que estés por encima, es que lo llevas mejor, lo puedes llevar mucho mejor, sin información, pero con esta información. Bueno, pues aquí he dejado esto para que lo leyeran. Ya saben que para preguntar, contacto@cambiodrealidad.com. Haré las siguientes charlas cuando sea y contestaré a otras preguntas que me han hecho. Repito, si no me hacen las preguntas correctas y concretas, no puedo contestar. ¿Ha habido algún mensaje que yo no sé a qué está preguntando? ¿Alguna pregunta? Es que no lo sé. Como no me puso contexto, que si quieres arroz Catalina, no lo entendí. Y yo lo que quiero es pues corresponder, pero no puedo. Así que seguiremos así y sobre esta charla se puede preguntar y continuamos y continuamos. Y de otra índole, del miedo, de qué opino sobre esto, muchas cosas puedo decir, basándome siempre en mi percepción en el tiempo y en lo de ser superior, que es inteligencia y educación. Por eso digo que hay que estar familiarizado con cambio de realidad. Bueno, ahora lo voy a leer y le doy las gracias por estar aquí y mucho ánimo, la verdad, mucho ánimo, que no pasa nada, que todo, la verdad, que todo sirve para reforzarse, porque todo sirva para estar más fuerte. Aquí pongo, tratemos de disfrutar siendo fuertes y confiados en la vida. Espero que